Me llamo Lucía y tengo 31 años. Si alguien me preguntara alguna vez si tuve grandes sueños en la vida, la respuesta sería sí. Solía querer ser cantante, alguien capaz de subirse a un escenario y hacer que toda la sala guardara silencio para escuchar cada nota. Pero la realidad me despertó rápidamente. Después de graduarme de la universidad, empecé a trabajar como analista de crédito en un pequeño banco de Guadalajara, México. No era el trabajo de mis sueños, pero al menos era estable y me ayudaba a pagar los préstamos estudiantiles. Conocí a Andrés en una reunión de exalumnos organizada por una amiga. Él era muy cercano a ella y nos emparejaron para un juego de adivinar celebridades. Tenía una risa fácil, una manera encantadora de hablar y, lo más importante, entendía el sueño que yo había dejado de lado. Resulta que Andrés también había perseguido el arte en algún momento. Fue parte de un grupo de baile durante toda la universidad, pero terminó eligiendo un camino empresarial para cumplir con las expectativas de su familia. Empezamos a salir unas semanas después de esa fiesta. Mi mamá no dejaba de preguntarme cuándo me iba a casar y cuándo le iba a dar un nieto para abrazar. Y aunque no me sentía completamente lista para el matrimonio, me dejé convencer. Andrés me consentía mucho, al menos al principio. Cenas al aire libre, regalos sorpresa como unos audífonos nuevos, porque sabía que aún me encantaba tararear mientras hacía los quehaceres. Todo se sentía como un sueño. Un año después nos casamos y decidí renunciar a mi trabajo en el banco para enfocarme por completo en nuestra familia. Andrés trabajaba en una firma de consultoría financiera en Ciudad de México, tenía un ingreso decente y me decía que merecía descansar después de todos esos años agitados. Pero no pasó mucho tiempo después de la boda para que empezara a entender más sobre su familia. Andrés tenía una hermana menor llamada Inés, 3 años más joven que nosotros. Su familia siempre decía que Inés había sufrido daño neurológico después de una fuerte fiebre cuando tenía 8 años. Desde entonces, según ellos, no podía hablar ni caminar. Al principio me pareció desgarrador, una joven atada a una cama y una silla de ruedas de por vida. Pero, curiosamente, Inés no parecía tan triste como me la había imaginado. Aunque no podía hablar, se comunicaba mediante dibujos y un tablero de letras. Al principio me sentía incómoda, pero aprendí a entender a Inés a través de su mirada, su sonrisa y sus gestos suaves. Recuerdo una vez, sentadas en el porche trasero, que señalé al cielo y dibujé una nota musical en el aire. Inés sonrió y dibujó un corazón. Me reí y le hice señas. ¿Me entiendes? Ella asintió, con los ojos brillando como si acabáramos de compartir un secreto. Si Inés era una luz suave, mi suegra Teresa era una tormenta silenciosa. Siempre me miraba con una expresión calculadora, como si yo fuera un producto aún dentro del periodo de devolución. Cada vez que entraba a su casa, sentía que estaba presentando un examen sorpresa. «No dejes los zapatos de Andrés tirados así», decía con desaprobación. «Parece que no tiene trabajo. Si tu esposo se ve así, ¿quién va a respetar a su esposa?». Yo forzaba una sonrisa y rápidamente guardaba los zapatos en el closet. Todo en esa casa tenía que estar organizado de una manera específica. Las toallas dobladas de izquierda a derecha, la ropa tendida por orden de color. No era ajena al perfeccionismo, pero la forma en que Teresa lo imponía siempre me hacía sentir pequeña. Para ella, Andrés seguía siendo el pequeño Andrés, y yo, aunque legalmente su esposa, seguía siendo una extraña en la familia. Después de la boda, vivíamos en un departamento pequeño, a unos 30 minutos en coche de la casa de sus padres. Y de alguna forma, Teresa siempre sabía exactamente cuándo estaba sola en casa. Llamaba, o peor aún, aparecía sin avisar, con una bolsa de mandado y una lista de sugerencias. Como si yo fuera la nueva empleada doméstica. Yo pensaba que el matrimonio significaba tener un hogar tranquilo. Pero con el tiempo me di cuenta de que había entrado en una familia con una jerarquía invisible, donde cada palabra debía complacer a la cabeza de la casa, y mis sacrificios eran tratados como deberes esperados. Y jamás habría adivinado que Inés, la que todos creían indefensa y callada,
Sería la persona que cambiaría mi vida para siempre. No recuerdo con exactitud cuándo empezaron a cambiar las cosas. Tal vez fue unos meses después de nuestro primer aniversario, cuando Andrés ya no sonreía al recibir su café por las mañanas, o cuando dejó de escribirme para preguntarme si ya había comido. Las pequeñas cosas que antes me hacían sentir amada, de pronto desaparecieron. Andrés empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia, diciendo que tenía juntas largas o que su jefe le había pedido revisar unos documentos de último minuto. En esas noches cenaba sola, mirando mi plato frío y convenciéndome de que solo estaba muy ocupado. Pero con el tiempo, la distancia entre nosotros se hizo más evidente. Cuando hacía preguntas, él las esquivaba. Cuando me quedaba callada, no se acercaba. Mientras Andrés se volvía más ausente, yo me acercaba más a Inés. La visitaba seguido, y aunque al principio a Teresa no le parecía, dejé de preocuparme. Cada vez que llegaba, Inés me esperaba junto a la ventana, con su cuaderno de dibujos listo. Dibujaba casas pequeñas, gatos con sombreros, cometas volando por el cielo. En su arte vi su espíritu, vivo, inteligente y mucho más perceptivo de lo que cualquiera en su familia creía. Empecé a aprender lengua de señas por las noches, cuando Andrés dormía o se encerraba en la computadora. Al principio solo aprendí cosas básicas como hola y gracias, pero pronto comprendí más. No era solo un lenguaje, era un puente entre Inés y yo. Cuando conversábamos con las manos, sentía que escapábamos de un mundo frío, donde aún resonaban las palabras punzantes de Teresa en mis oídos. «No entiendo por qué Andrés eligió a alguien como tú», me dijo una vez Teresa, justo cuando acababa de ayudar a Inés a ordenar su cuarto. «A Inés le puedes caer bien, pero eso no significa que yo tenga que aceptarte». No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que con Teresa el silencio era la forma más clara de resistencia. Cada palabra suya parecía un intento por corregirme. ¿Y Andrés? Ni me defendía ni la contradecía. Cada vez que le mencionaba algún comentario hiriente de su madre, encogía los hombros. «Así es, mi mamá. Tienes que acostumbrarte». Con el tiempo dejé de contarle, y él dejó de preguntar. Una tarde de otoño, con las hojas apenas empezando a tornarse doradas, fui a casa de los padres de Andrés con una charola de barritas de calabaza. A Inés le encantaban y quería sorprenderla. Pero al entrar, vi a Andrés sentado en la sala con su madre, riendo, algo que no hacía conmigo desde hacía mucho. «¿Viniste hoy?», preguntó Andrés, sin sonar para nada contento. «Hice estas para Inés», respondí, dejando la charola suavemente sobre la mesa. «No dijiste que vendrías», agregó. «No hace falta decirlo. La familia puede venir cuando quiera», interrumpió Teresa con una sonrisa que sonaba amable, pero no lo era. Sabía que no estaba hablando de mí. Fui a ver a Inés. Estaba sentada junto a la ventana como siempre, pero esta vez sin su cuaderno, solo abrazando un cojín azul. Me miró, parpadeando lentamente como preguntando: «¿Estás bien?». Forcé una sonrisa y le hice señas. «Estoy bien». Pero en ese momento me di cuenta de que me temblaban las manos. Esa noche, ya en casa, Andrés apenas dijo palabra. Me quité el abrigo, lo colgué y luego lo miré. «Hay algo que no me estás diciendo». Se tensó. «¿Qué clase de pregunta es esa?». «No sé. Siento que ya no estás aquí». «No del todo». Suspiró y miró al suelo por un momento antes de responder. «Es solo el trabajo. No te hagas ideas». Otra vez, no te hagas ideas. No dije nada más, pero sabía que mi intuición no estaba equivocada. Algo pasaba en esta familia, y yo, quien alguna vez fui su orgullo, ahora me sentía como una extraña en mi propio matrimonio. Inés era la única luz que me quedaba, pero lo que aún no sabía era que esa luz sería la que revelaría todos los secretos que Andrés y su familia habían escondido por tanto tiempo. Aproximadamente 3 semanas después, una mañana tranquila de fin de semana,
Estaba preparando el desayuno cuando Andrés entró a la cocina con una expresión extraña. Dejó su celular sobre la mesa del comedor y me miró con cautela, como si estuviera por decir algo importante, pero que sabía no me iba a gustar. «Lucía, ¿tienes planes para la próxima semana?», preguntó con un tono titubeante. Dejé de mover la cuchara y me volví hacia él. Últimamente Andrés casi no preguntaba por mi agenda, así que mi corazón empezó a latir más rápido. «No tengo nada planeado, ¿por qué?», dije, aunque una inquietud comenzaba a crecer dentro de mí. Andrés dudó un momento, bajó la mirada y finalmente soltó. «Mi familia decidió hacer un viaje a Hawái. Mis padres y yo también». Por un segundo me sorprendí, incluso me emocioné. Hawái era el lugar que habíamos planeado visitar para nuestro segundo aniversario. Pero esa chispa se apagó casi de inmediato cuando vi su cara. Andrés no tenía intención de invitarme. ¿Y yo?, pregunté tratando de mantener la voz firme, aunque la herida ya se sentía. «Este viaje es solo para la familia», respondió sin mirarme a los ojos, como si la palabra «familia» no me incluyera. Después hizo una pausa incómoda y agregó: «Hay algo importante que necesito pedirte». Sentí que el suelo comenzaba a desvanecerse bajo mis pies. Respiré hondo. «¿Qué quieres que haga?». Andrés titubeó unos segundos antes de decir: «Mi familia quiere pedirte que te quedes a cuidar a Inés mientras estamos fuera». Me quedé inmóvil. Era como si me hubieran lanzado un balde de agua helada. Había sentido la distancia últimamente, pero jamás imaginé que Andrés sería capaz de excluirme así. «¿Cuidar a Inés?», repetí, sin poder ocultar la incredulidad. «¿Y por qué no se la llevan con ustedes?». Andrés suspiró. «Mamá dice que sería demasiado complicado para ella viajar tan lejos, y además, piensa que tú eres la mejor persona para cuidarla. Ustedes son cercanas, ¿no?». Lo dijo con un tono calculado, como si intentara atraparme en una trampa emocional. En ese momento sonó el timbre. Yo aún no me movía, pero Andrés fue rápidamente a abrir la puerta. Un minuto después, Teresa entró con su habitual expresión de superioridad. «Creo que Andrés ya te explicó todo», dijo en seco, clavando sus ojos en mí. Me quedé de pie en la cocina, con el alma encogida y la rabia mordiéndome por dentro. Andrés permanecía en silencio, como si todo esto no tuviera nada que ver con él. «¿Tienes algún inconveniente?», insistió Teresa, con un tono desafiante. Podía decir 1000 cosas, podía gritar, llorar, exigir explicaciones, pero no. Solo sonreí suavemente, ocultando la decepción que hervía dentro de mí. «No, claro que no. Será un placer cuidar de Inés», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Teresa asintió satisfecha. «Qué bueno. Así podremos disfrutar nuestras vacaciones con tranquilidad». Andrés desvió la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Cuando su madre se adelantó para esperar en el auto, él se acercó a mí y susurró: «Lo siento, Lucía. No quería ponerte en esta situación, pero ya está todo arreglado». Lo miré directo a los ojos y le dije con frialdad: «Parece que tomaste la decisión antes de preguntarme, ¿verdad?». Andrés guardó silencio. «No tuve opción», musitó, y salió del departamento dejándome sola entre el silencio y la indignación. Esa tarde fui a casa de sus padres para ver a Inés. Ella estaba junto a la ventana, como siempre, y en cuanto me vio entrar, sus ojos se iluminaron. Me senté a su lado y le hice señas. «Voy a quedarme contigo unos días, ¿está bien?». Inés levantó la cabeza de golpe, con los ojos bien abiertos, y me respondió: «¿Otra vez te dejaron atrás?». Me quedé pasmada. Era la primera vez que usaba esa expresión, dejada atrás. Asentí, esta vez sin ocultar la verdad. Se fueron a Hawái. Inés me miró por un momento largo, en silencio. Luego hizo una seña que me dejó helada. «Nosotras también tenemos planes. Ellos se van a sorprender». La observé sin poder creerlo. Ella simplemente sonrió, con un brillo en los ojos que nunca antes le había visto. Y entonces lo supe.
Inés no solo entendía lo que pasaba en esta familia, estaba a punto de revelarlo todo. Ser dejada atrás esta vez podría ser justo la oportunidad que yo no había sabido ver. A la mañana siguiente, abrí las cortinas de la sala en casa de mis suegros. El sol de primavera se colaba suavemente por la ventana, tiñendo de calidez el aire en esa casa normalmente fría. El silencio era total. La familia de Andrés había salido muy temprano rumbo al aeropuerto. No más comentarios de Teresa sobre cómo doblaba las toallas, ni correcciones pasivo-agresivas sobre la limpieza del piso. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un suspiro de alivio. Preparé café y llevé una taza al cuarto de Inés, como solía hacerlo. Ella estaba acostada de lado, mirando hacia el jardín donde florecía la lavanda que su madre había plantado el año anterior. Toqué la puerta con suavidad y entré. «Te traje café. Usé la mezcla con vainilla que te gusta», le dije con cariño. Inés giró la cabeza lentamente. Pero lo que pasó después me dejó completamente paralizada. Se incorporó sola, sin ayuda, con movimientos firmes y seguros. Me quedé congelada, con los ojos como platos. Fue como si el mundo se silenciara por completo. Mi corazón latía con fuerza, sin comprender si aquello era un sueño o una broma. ¿Qué estás haciendo?», balbuceé, aún con la taza en la mano. Inés soltó una pequeña risa y con una voz clara y suave respondió: «Tranquila, no te asustes». Casi dejo caer el café. «Inés, ¿puedes hablar? ¿Puedes caminar?», pregunté, como si no pudiera confiar en mis propios ojos. Se levantó de la cama y dio unos pasos seguros hacia mí. No había duda, estaba completamente estable. «Nunca perdí la capacidad de hablar ni de caminar», me dijo con total naturalidad. «Todo fue una actuación, una que tuve que mantener durante años para protegerme». Me senté, aún aturdida, mientras imágenes de todos los momentos en que la empujé en su silla, en que la cuidé pensando que era frágil, me atravesaban la mente. «¿Por qué?», logré preguntar. «¿Por qué fingir todo este tiempo?». Inés se sentó frente a mí y me miró con una calma firme. «Soy la hermana de Andrés, pero solo de padre. Mi madre murió cuando yo era pequeña. Después, mi papá se casó con Teresa. Ella nunca me aceptó como parte de la familia. Cuando tenía 10 años, me dio fiebre muy fuerte. Teresa no quiso llevarme al hospital a tiempo. Cuando finalmente me recuperé, ella ya había convencido a todos de que tenía daño cerebral. Dijo que no podía hablar ni caminar. Y yo decidí no desmentirla. Si me mostraba débil, me dejaban en paz. Si no representaba una amenaza, no me lastimaban. Me quedé en silencio, procesando esa revelación. «¿Y por qué me lo dices ahora?», pregunté finalmente, aún con el corazón agitado. Inés se levantó, fue al armario y sacó una pequeña maleta. «Porque nos vamos de viaje», dijo con una sonrisa tranquila. «¿Tú? ¿Tú vas a Hawái?», le pregunté, completamente desconcertada. Ella asintió con seguridad. «Boletos de avión, hotel, todo reservado. Y sí, tú también tienes un boleto. Papá me dejó algo de dinero antes de morir. Lo guardé para un momento importante. Este es el momento». Yo negaba con la cabeza, aún sin comprender. Inés me miró con una seriedad dulce, firme. «Lucía, necesitas ver quiénes son en realidad Andrés y su madre. Mereces la verdad, y créeme, Hawái es donde todo cambiará». La miré a los ojos, ya no los de una joven supuestamente frágil, sino los de una mujer fuerte que había esperado en silencio el momento perfecto. Respiré profundo. Por primera vez en meses sentí que alguien me elegía, no para servirme de mí, no para que me callara, sino para que finalmente despertara. Sonreí. «Si tú estás lista, yo también lo estoy». «Vamos», dijo ella, sonriendo con toda la fuerza que había mantenido oculta por años. Y así comenzó nuestro viaje, no solo a Hawái, sino hacia la verdad. El avión despegó al amanecer.
Inés y yo nos sentamos juntas en la cabina económica de un vuelo con escala, aún con el asombro latiendo dentro de mí. Todo había ocurrido tan rápido. Ayer me había resignado a quedarme en casa una vez más, invisibilizada, y ahora volaba hacia el mismo lugar que ellos, con la hermana que todos creían indefensa. Inés vestía una blusa blanca suelta y unos jeans sencillos. Llevaba el cabello recogido y unas gafas oscuras que la hacían parecer cualquier viajera segura de sí misma. De vez en cuando me lanzaba una sonrisa cómplice, como si estuviéramos ganando un juego secreto que solo nosotras entendíamos. Cuando la azafata nos ofreció bebidas, Inés ladeó la cabeza y yo simplemente suspiré, negando suavemente. «No estoy en shock», le dije bajito. «Solo nunca imaginé que las cosas pudieran cambiar así». Ella tomó su jugo de naranja y dijo con voz tranquila: «A veces se necesita un sacudón para despertarnos de una pesadilla». Después de casi 6 horas de vuelo, aterrizamos en el aeropuerto de Honolulu bajo un sol intenso y brillante. Inés había reservado un taxi que nos llevó directamente a un resort frente al mar en Waikiki. Arena blanca, mar azul, brisa salada. Hawái era impresionante, pero yo no había venido a descansar. En la recepción, todo ya estaba pagado a nombre de Inés. Nos entregaron las llaves de nuestra habitación, en un edificio distinto al de la familia de Andrés, lo cual fue un detalle cuidadosamente planeado por ella. Una vez dentro, no aguanté más. ¿De verdad todo esto lo pagaste tú sola?, le pregunté aún incrédula. Se quitó las gafas con una sonrisa serena. Mi papá me lo dejó para que viviera a mi manera. Lo guardé durante años. Esto sí vale la pena. Me acerqué a la ventana, mirando el mar. ¿Y cuándo los vamos a ver? Inés abrió su celular, buscó una aplicación de reservas y me mostró una cena programada. Esta noche a las 7. Restaurante junto a la alberca. Teresa reservó una mesa para 6 personas. Está en su itinerario familiar. ¿Estás segura de que no saben que estamos aquí? Totalmente. Reservé en otro edificio. No nos verán, a menos que queramos que nos vean. Pasamos el día descansando, comiendo fruta y galletas. Inés me sugirió que intentara olvidar todo por un momento, pero yo no podía dejar de pensar en lo que venía. Sentía que estaba a punto de entrar en una gran obra teatral, pero esta vez no como espectadora. Esta vez yo sería la protagonista. Alrededor de las 6 de la tarde, Inés se maquilló ligeramente, recogió su cabello con elegancia y se puso una chaqueta de seda color esmeralda. Yo opté por un vestido largo azul marino, sencillo pero con ese aire de sobriedad que denota firmeza. Al vernos en el espejo antes de salir, ninguna de las dos parecía la mujer subestimada que fuimos en casa de los Robles. Parecíamos 2 mujeres decididas, listas para enfrentar la verdad sin temor. Mientras bajábamos al restaurante junto a la alberca, Inés me apretó la mano. Se van a sorprender, pero no te enojes demasiado. Deja que se exhiban solos, me dijo con ese tono de quien ya sabe exactamente cómo se desenvolverá la historia. Asentí, con el corazón golpeándome fuerte en el pecho. A medida que nos acercábamos al área del restaurante, nos posicionamos detrás de una estructura de madera con palmas, desde donde podíamos observar perfectamente la mesa que Teresa había reservado. Todo estaba lleno de luces suaves, copas que tintineaban, risas. Vi a Teresa con una copa de vino en alto, riendo con soltura, sin la dureza que me había lanzado tantas veces en la cara. Pero lo que me dejó sin aire fue ver a Andrés, tan cómodo, tan relajado, sentado junto a una mujer que no conocía. Era joven, arreglada, con ese aire de seguridad que suele tener alguien cuando cree que ya ganó. Su mano reposaba tranquilamente sobre la de Andrés, como si perteneciera ahí, como si yo nunca hubiera existido. Mi cuerpo se tensó, pero Inés me detuvo con una mirada y deslizó en mi mano un pequeño auricular. Coloqué un grabador debajo de la mesa antes de que llegaran. Susurró: «Estoy segura de que dirán cosas que necesitas escuchar».
Me coloqué el dispositivo discretamente y enseguida escuché las voces de Teresa y Andrés con claridad. «Nunca ha sido nada especial», decía Teresa con desdén. «No ha hecho nada por esta familia. Si vas a divorciarte, al menos recú». Y luego la voz de Andrés, baja pero contundente. «Lo tengo pensado. Diremos que me descuidó emocionalmente. Mi abogado dice que, si lo manejamos bien, no tendré que darle ni un peso. Incluso puedo salir ganando». «La chica junto a ti parece prometedora», añadió Teresa con una risa cínica. A su lado, Lucía parece madera podrida. Me saqué el auricular lentamente, sintiendo que la rabia se transformaba en una calma peligrosa. No necesitaba más. Inés me miró, esperando mi señal. Asentí, y entonces dimos el primer paso hacia el centro del escenario. Avanzamos con paso firme entre las mesas iluminadas por faroles. Andrés fue el primero en vernos, y su expresión de sorpresa casi me hizo reír. Teresa se quedó congelada, su copa en el aire. «Buenas noches», dije con voz clara y segura. «Espero que estén disfrutando la cena». «Lucía», balbuceó Andrés, «¿qué haces aquí?». Antes de que pudiera responder, Inés dio un paso al frente y se situó justo frente a su madrastra. Todos la miraban, como si estuvieran viendo un fantasma. «¿Estás caminando?», susurró Teresa, lívida. «Llevo caminando y hablando perfectamente desde el año pasado», respondió Inés. Su voz era serena pero cortante. «Siempre te gustó verme como una carga. Solo seguí el juego para no darte poder». El silencio fue total. La mujer que acompañaba a Andrés retiró su mano rápidamente, con el rostro empalidecido. Yo saqué mi celular y puse la grabación en altavoz. «Si vas a divorciarte, al menos recú». La voz de Teresa. «Diremos que me descuidó emocionalmente». La voz de Andrés. Las mesas alrededor comenzaron a mirarnos. Los murmullos se multiplicaban. Andrés se levantó, furioso, la cara roja. «¿Qué estás haciendo? ¿Estás tratando de humillarme en público?». «¿Yo?», dije con una sonrisa helada. «Has estado haciéndome eso durante más de un año, solo que en privado». Teresa trató de intervenir. «Lucía, ¿podemos explicarte?». «No hace falta», la interrumpí sin alzar la voz. «Lo escuché todo. Y tengo pruebas. Cuando vuelva a casa, hablaré con mi abogada. Esto no va a terminar en silencio». Andrés dio un paso hacia mí, como si fuera a suplicarme, pero levanté la mano. «Y tú», agregué sin temblar, «mejor empieza a prepararte para enfrentar las consecuencias de tus mentiras». La otra mujer intentó escabullirse, pero Inés la detuvo con una frase cargada de intención. «Tal vez quieras contactar a un abogado. Seguramente ya sabes en qué te metiste». Andrés apretó los puños temblando de rabia. «Estás arruinando mi vida», gritó, con una voz quebrada. Me giré lentamente y lo miré directo a los ojos. «Tú mismo lo hiciste. Yo solo corrí el telón». Inés y yo dimos la vuelta y comenzamos a alejarnos, mientras detrás de nosotros la cena perfecta se desmoronaba como un castillo de naipes. Los pasos de Andrés resonaron tras nosotras, desesperados. No volteé, pero Inés sí, con la mirada más fría que le había visto. «Lucía, no puedes hacer esto», gritó él. «Estás destruyendo mi vida». Me detuve, giré y lo enfrenté de frente. «No, Andrés, tú destruiste tu vida. Yo solo elegí no arrastrarme entre tus ruinas. Pero si la empresa se entera, puedo perder mi trabajo», gritó, ya sin rastro de orgullo. Inés cruzó los brazos y ladeó la cabeza, sarcástica. «Entonces debiste pensarlo antes de traer a tu amante a unas vacaciones mientras tu esposa cuidaba a tu hermana inválida». Andrés la miró sin palabras. Yo negué suavemente con la cabeza. «No vine aquí a hacer una escena, pero ustedes dos me empujaron a cruzar la línea. Ahora, afronten las consecuencias». En ese momento, el gerente del restaurante se acercó junto a dos elementos de seguridad. Uno de ellos habló con cortesía pero con firmeza. «Disculpe, señor,
Está alterando la tranquilidad del lugar. Tendremos que pedirle que se retire. Andrés quiso protestar, pero al ver las miradas que lo rodeaban, bajó la cabeza y permitió que lo escoltaran fuera. Teresa no dijo ni una sola palabra. Aún con su copa en la mano, parecía congelada. Ya no tenía ese aire de reina del juicio, solo parecía vacía. Inés y yo regresamos caminando a nuestra habitación sin decir palabra. Ambas sabíamos que esto apenas comenzaba, pero por primera vez sentí que ya no estaba atrapada en el papel que ellos habían escrito para mí. Sentí que el guión había cambiado, y yo, finalmente, era la autora de mi historia. A la mañana siguiente, con el sonido tranquilo del mar de fondo y la brisa suave entrando por la ventana, hice una llamada a Guadalajara. Contacté con una firma de abogados recomendada por una excompañera de la universidad, quien, aunque ya no trabajaba allí, me puso en contacto con una abogada llamada Mariana Cárdenas. Desde la primera palabra su tono transmitía algo que no había sentido en mucho tiempo: respaldo. Voz firme, pausada, profesional. Le conté todo, sin ahorrar detalles. El matrimonio que se volvió frío como un pozo sin fondo. La exclusión, la traición evidente, la grabación, la evidencia del viaje con la otra mujer mientras yo cuidaba a Inés, esa hermana inválida que en realidad había sido testigo de todo. Mariana escuchó con paciencia, haciendo preguntas precisas solo cuando era necesario. Finalmente, me dijo con claridad: puedes presentar una demanda de divorcio con base en infidelidad comprobada. Y considerando el estatus económico de tu esposo, tienes derecho a solicitar una pensión compensatoria por el daño emocional y la desigualdad económica en el matrimonio. Además, añadió con una seriedad inquebrantable, si esa mujer tuvo una relación amorosa con él durante el tiempo en que aún estaban casados, podemos presentar una demanda por daño moral en su contra, bajo la figura legal de interferencia de terceros. Asentí, sin temblar. Ya no había miedo en mí, solo una decisión firme. Quiero hacer todo lo que legalmente esté a mi alcance para obtener justicia, le respondí. Mariana sonrió, no con arrogancia, sino con la seguridad de alguien que sabe que puede y va a ayudarte. No estás sola, me dijo. Vamos a encargarnos de todo. Las semanas siguientes fueron una danza entre papeles, pruebas y testimonios. Mariana y su equipo se movieron con rapidez. Reunieron pruebas irrefutables, facturas de hotel, fotografías, audios, incluso mensajes que Inés logró recuperar desde el antiguo teléfono de su madrastra. La verdad, tantas veces ignorada, comenzó a tomar forma legal. Un mes después, llegó la notificación oficial. Andrés estaba obligado no solo a dividir los bienes conyugales, sino también a pagarme una pensión durante 3 años. Y por si fuera poco, la mujer con la que había viajado, una tal Magdalena Herrera, enfrentaba una demanda civil por haber contribuido a la destrucción de un matrimonio. Cuando el primer depósito cayó en mi cuenta, no sentí gloria ni venganza, solo una calma poderosa. No era el dinero lo que me llenaba, sino el haber recuperado mi voz. Una voz que había sido apagada por miradas frías, por frases manipuladoras, por un amor que no era amor. Brindé con Inés, no con champán ni con vino caro, sino con sidra sin alcohol. Ella levantó su vaso y me dijo con una sonrisa que aún me emociona recordar: felicidades, Lucía. Ya nadie puede volver a ignorarte. Chocamos nuestros vasos y sentí que el aire, por fin, era ligero. Han pasado 3 meses desde que el juez firmó la sentencia, y mi vida ahora luce completamente diferente. El departamento pequeño que antes rentábamos en la periferia ha sido reemplazado por un piso en el último nivel de un edificio moderno, con vista al Parque Agua Azul, en el corazón de Guadalajara. Volví a estar cerca de la universidad donde estudié, como si mi alma necesitara regresar al punto de origen para reiniciar. Volví al mundo financiero, pero ya no en una oficina que me robaba el alma de lunes a viernes. Ahora soy consultora independiente. Yo elijo los proyectos, los clientes, los horarios. Tengo el derecho y el valor de decir que no cuando algo no me hace bien. No más manipulación disfrazada de consejos, no más silencios impuestos,
No más sonrisas forzadas ante suegras autoritarias o maridos ausentes. Sigo en contacto con Inés, por supuesto. Después de todo lo que vivimos, ya no somos solo excuñadas. Somos compañeras de vida. Sobrevivientes que decidieron no arrastrarse sino levantarse. Inés se mudó con una amiga a San Luis Potosí y por fin se inscribió en el curso de diseño gráfico que siempre había querido hacer. Me dijo una vez, mientras caminábamos por la playa en Hawái: «Fuiste la primera persona que creyó en mí lo suficiente como para que pudiera vivir de verdad». Sonreí con ternura, porque lo que ella no sabía es que su valentía también me enseñó a mí a vivir. Una tarde tranquila, mientras cuidaba mis plantas en el balcón, sonó el timbre. Me extrañó. No esperaba a nadie. Fui a la puerta, la abrí, y frente a mí estaban Andrés y Teresa. Casi no los reconocí. Demacrados, ojerosos, con la ropa arrugada. Ya no tenían esa presencia altiva, ya no eran los jueces de mi vida. Teresa bajó la mirada, algo que nunca había hecho. Andrés fue el primero en hablar, con la voz rota. «Lucía, sé que esto es inesperado, pero ¿podrías ayudarnos?». Me quedé en silencio, sin moverme. No los invité a pasar, no lo merecían. «Perdí mi trabajo», continuó Andrés. «Después del escándalo, me despidieron sin liquidación. Magdalena me dejó cuando se enteró de que no tenía nada. Y mi papá se fue. Teresa está sin dinero. Estamos solos». Miré a Teresa. Ya no era esa mujer que imponía reglas absurdas sobre los zapatos o las cortinas. Ahora era solo una figura vencida. «Lucía, me equivoqué. Mucho», murmuró, casi sin voz. «Solo espero que puedas tener compasión». El silencio se hizo espeso. Solo el viento entre los árboles del parque rompía la quietud. Incliné un poco la cabeza y respondí con calma: «Es curioso. Yo les pedí un poco de amabilidad. Solo eso. Y ustedes no pudieron dármela. Ahora es su turno». «Lucía, sé que me odias», intentó Andrés con desesperación. «Pero ya aprendí la lección. Solo te pido una mano». Lo interrumpí con frialdad. «No te odio, Andrés. Lo que siento es peor. Lamento profundamente haber creído que valías la pena». Teresa me miró, con los ojos enrojecidos. «No puedes ser tan cruel», susurró. Sonreí levemente, no con maldad, sino con convicción. «No soy cruel. Solo aprendí a poner límites. Y el mío es este. No volveré jamás a abrir la puerta a quien me usó, me humilló o me traicionó». Cerré la puerta antes de que pudieran decir algo más. Luego, fui al rincón del balcón, abrí el frasco de sal marina que tenía preparado y esparcí una línea en el umbral. No creo en supersticiones, pero sí en símbolos. Y para mí, esa línea de sal era una declaración clara: el pasado no tiene lugar en mi presente. Dentro del departamento, la puesta de sol bañaba el cielo de un naranja encendido. Me senté en el sillón, abrazando el cojín que me regaló Inés, sintiendo una paz profunda que nunca antes había experimentado. No todos los finales son perfectos, pero algunos son necesarios. Y para mí, este no fue solo el final de un matrimonio. Fue el fin de una vida vivida en silencio y el inicio de una vida elegida con valentía. Porque si algo he aprendido de mi propia historia, es esto: a veces la verdadera fortaleza no está en aguantar un amor que duele, está en saber soltarlo. Yo fui traicionada, rechazada y abandonada. Pero eso fue precisamente lo que me llevó a encontrar mi valor. La vida no se termina cuando alguien se va. La vida de verdad comienza cuando uno decide caminar hacia adelante por sí mismo, y ojalá quien lea esto también encuentre el valor para elegir su propia felicidad.